¿Duele amar por primera vez?, gritó la chica virgen, entre el miedo y el temblor de un corazón que nunca había sido tocado. La habían despreciado por ser diferente, por amar con inocencia en un mundo que solo entendía de crueldad. Pero cuando aquel guerrero apache la miró con ternura, el tiempo se detuvo, y en medio del silencio, él susurró con voz firme y dulce: «Fácil, será rápido». El año era 1854, y el viento del norte soplaba con ese gemido áspero que solo conocen las tierras donde el polvo se mezcla con las oraciones. En un pequeño poblado perdido entre montañas y desiertos, el amanecer se abría paso con timidez, bañando los tejados de barro y las cruces oxidadas del cementerio. Era un lugar donde la gente aprendía a hablar bajo, a callar fuerte y a mirar de reojo las vidas ajenas. Allí, en la casa más pobre, donde el techo goteaba incluso cuando no llovía, vivía María del Rosario Rivas, una joven de apenas 21 años que había hecho del silencio su escudo y de la dignidad su única riqueza. Cada mañana, antes de que los gallos cantaran, ella encendía un pequeño fogón de leña húmeda y calentaba una olla de agua para su padre enfermo. El humo la hacía toser, pero ella sonreía igual, porque sabía que el día que dejara de hacerlo sería el día en que la esperanza moriría también. Su padre, don Ismael Rivas, había sido herrero, un hombre fuerte que un día se dobló sobre sí mismo como el hierro que tanto moldeó. Ahora yacía en una cama improvisada, respirando con dificultad, mientras su hija lo cuidaba con una ternura que no cabía en el cuerpo delgado que la vida le había dejado. María del Rosario era distinta a las otras muchachas del pueblo. No usaba cintas en el cabello, ni soñaba con vestidos de boda. Su belleza era serena, casi incómoda para quienes no sabían mirar con pureza. Su piel, tostada por el sol, tenía ese brillo dorado que ni la pobreza podía apagar. Y sus ojos, grandes y claros, guardaban una tristeza tan antigua que parecía heredada. Pero en el pueblo, la belleza sin fortuna era una amenaza. Las mujeres la juzgaban, los hombres la observaban, y los murmullos crecían como serpientes al calor del mediodía. Decían que su madre había sido una mujer de mirada fácil, que la desgracia corría por su sangre, que su bondad era fingida. Y ella, sin defenderse, simplemente seguía su camino, llevando agua, limpiando heridas, cuidando del único hombre que nunca la había hecho llorar, su padre. Los días se parecían entre sí. El sol subía, el polvo cubría las calles, los rezos se repetían en la capilla de San Bartolomé, y la pobreza se colaba por las rendijas como si fuera parte de la decoración. Pero aquella mañana, algo cambió. El suelo empezó a temblar ligeramente y un rumor de cascos llegó desde el horizonte. Los niños corrieron a esconderse, las mujeres cerraron las puertas, los hombres afilaron machetes viejos. «Son ellos», murmuró alguien con miedo, «los apaches». María, que estaba moliendo maíz, levantó la vista. En el aire el polvo se elevaba como un velo espeso, y entre esa nube dorada comenzaron a verse siluetas montadas a caballo. Eran hombres altos, con la piel curtida por el sol y el pecho desnudo cubierto de símbolos pintados. Su presencia imponía. Eran libres, indomables, y en su libertad había algo que el pueblo temía y envidiaba a la vez. Entre todos, destacaba uno. Montaba un caballo negro como la noche, y su mirada atravesaba el aire como una flecha. Era Tayén Nahuani, el jefe apache más temido del norte. Nadie se atrevía a pronunciar su nombre sin un escalofrío, porque se decía que donde pisaba no crecía el miedo. Lo reemplazaba el respeto. El grupo se detuvo frente a la plaza. Tayén desmontó con la calma de quien no teme a nada. Pidió agua, pero nadie se la dio. Los hombres del pueblo lo miraban con hostilidad. Las mujeres escondían a sus hijos. Solo una figura se movió entre la multitud, la de María. Con el cántaro en brazos y el corazón latiéndole tan fuerte que podía escucharlo, se acercó hasta él. Nadie la detuvo, quizá porque todos querían ver cómo terminaba la osadía. Ella levantó el cántaro. Sus manos temblaban. Tayén la miró
y por un instante el silencio se volvió espeso, casi sagrado. «Aquí tienes», dijo ella, con voz apenas audible. El apache tomó el agua y bebió despacio, sin apartar los ojos de los suyos. Luego, con un gesto solemne, inclinó la cabeza. «Gracias, mujer del fuego», murmuró él, en un español áspero pero claro, y fue como si esas 3 palabras quedaran suspendidas entre ambos, encendiendo algo que ninguno de los dos sabía nombrar todavía. Esa tarde, el rumor corrió más rápido que el viento. La hija del herrero le dio agua al enemigo. Las vecinas comenzaron a señalarla, a murmurar a sus espaldas, a decir que había perdido la vergüenza. Pero María no respondió. Ella sabía que la compasión no era pecado, aunque en aquel pueblo parecía serlo. Cuando volvió a casa, su padre la esperaba con los ojos húmedos. «Hija», susurró con voz débil, «no te dejes manchar por los juicios de los demás». Ella se arrodilló junto a su cama, le tomó la mano y respondió con dulzura: «Padre, yo solo hice lo que cualquier ser humano haría ante alguien sediento». Esa noche no durmió. El viento golpeaba las paredes. El fuego se extinguía y el eco lejano de los tambores apaches resonaba en el valle. María pensó en los ojos de aquel hombre. No era solo un guerrero. Había en él una fuerza tranquila, una soledad parecida a la suya. Mientras el cielo se llenaba de estrellas, ella comprendió que el destino había empezado a moverse y que, aunque no lo supiera aún, su vida jamás volvería a ser la misma. Porque a veces el amor comienza sin tocarse, sin hablar, sin promesas, solo con una mirada que el alma no olvida. Antes de continuar con este amor de época, suscríbete y deja tu me gusta, porque gracias a ti esta comunidad de almas románticas sigue creciendo. Si quieres más historias que te hagan sentir y soñar, comenta la palabra corazón y sigamos manteniendo vivo el amor que trasciende el tiempo. El sol del norte cayó ese día con una fuerza salvaje, quemando la tierra, los rostros, los pensamientos. El pueblo entero parecía respirar con miedo, como si el aire mismo pudiera traer una desgracia. Después de la visita de los apaches, el silencio se volvió más pesado que las campanas de la iglesia, y cada mirada escondía una sospecha. Pero para María del Rosario el silencio se llenó de algo nuevo, una curiosidad que no sabía explicar, una inquietud que se movía dentro de ella como el rumor del viento entre las hojas secas. Pasaron 3 días sin noticias de los jinetes. El polvo que habían levantado se asentó sobre las calles, pero no sobre los corazones. Las vecinas murmuraban que el jefe apache regresaría por ella, que las mujeres como María atraían la desgracia como un imán. Y sin embargo, cada vez que el viento soplaba desde el norte, ella se sorprendía mirando hacia el horizonte, buscando, aunque no lo admitiera, esa figura que había quebrado su rutina sin tocarla siquiera. Aquella tarde, su padre empeoró. La tos se volvió profunda, el pecho se le hundía con cada respiración. María corrió al pueblo en busca de ayuda, pero el médico no quiso atenderla. «Tu casa está maldita», dijo con desprecio. Ella apretó los labios, contuvo el llanto y regresó sola, con un jarro de agua tibia y un pedazo de pan duro. Al llegar, encontró la puerta entreabierta. El corazón le dio un vuelco. Entró despacio, con miedo, hasta que una sombra se movió junto al fogón. Era él. Tayén Nahuani estaba allí, sentado en silencio, observando el fuego como quien reza a su manera. No había rastro de amenaza en su rostro, solo un cansancio antiguo, una mirada que parecía haber visto demasiadas guerras y muy pocas caricias. María dio un paso atrás, asustada. Él la miró sin moverse, y su voz, grave y lenta, rompió el aire. «Tu padre necesita raíces, no miedo». Ella frunció el ceño sin entender. Tayén levantó la mano y mostró unas hierbas secas envueltas en cuero. «Esto lo usaban mis ancestros», explicó. «Cura la tos de los que respiran polvo». María dudó, pero algo en su tono no admitía maldad. Dejó que se acercara. Él se arrodilló junto al padre, preparó una infusión con agua caliente y colocó las hojas en el pecho del anciano, envolviéndolo con un paño. El olor a resina llenó la casa. Era un aroma nuevo,
como si la montaña entera hubiera entrado por la puerta. María lo observaba en silencio. Nunca había visto a un hombre moverse así, con fuerza, pero con cuidado, con firmeza, pero sin orgullo. En el rostro del apache no había soberbia, sino un respeto extraño, casi espiritual. Su piel morena brillaba con el reflejo del fuego, y en sus brazos se dibujaban cicatrices que parecían contar historias de batallas y de pérdidas. Por un instante, ella sintió que ese hombre, temido por todos, cargaba dentro un dolor más grande que su fama. Cuando el padre se calmó, María murmuró: «Gracias». Él asintió: «No des gracias al viento, solo deja que pase». Ella lo miró con desconcierto, pero en el fondo comprendió. El silencio entre ellos no era incómodo, era profundo, como si el alma hablara en lugar de las palabras. Tallien se levantó, miró alrededor y con un gesto suave colocó sobre la mesa un trozo de carne seca envuelta en piel. «Para cuando el hambre despierte», dijo antes de salir. María quiso responder, pero él ya había desaparecido entre las sombras del atardecer. Esa noche, el pueblo volvió a hablar. «Lo viste, ¿verdad?», decían las mujeres en el pozo. «El apache estuvo en tu casa. Dicen que te trajo regalos, que te embrujó», pero María ya no escuchaba con miedo. Había algo en su pecho que no entendía, algo entre la gratitud y el temblor. Recordó sus manos, su voz, la manera en que el fuego lo dibujaba como si el destino lo estuviera esculpiendo ante sus ojos. Durante los días siguientes, Tallien volvió a aparecer. No hablaba mucho. Traía madera, agua, raíces, medicinas. A veces llegaba al amanecer, a veces bajo la luna. Nunca pedía nada a cambio, y cada vez que María lo veía venir, su respiración se agitaba sin querer. No era amor aún, pero era algo más fuerte que la costumbre, una presencia que la sostenía cuando el resto del mundo le daba la espalda. El padre, ya más sereno, lo miraba con respeto. «Ese hombre no tiene dueño», pensaba, y aunque no lo decía, intuía que su hija ya pertenecía, de alguna forma, a ese silencio que Tallien traía consigo. Una tarde, el cielo cambió. El aire se volvió espeso. El viento comenzó a rugir con fuerza, y el desierto anunció tormenta. María corrió a asegurar las ventanas, mientras los truenos estremecían la tierra. El padre tosía, el fuego casi se apagaba, y ella, con el corazón en vilo, temió que la choza se viniera abajo. Entonces, entre el estruendo del viento, alguien golpeó la puerta. Era él, otra vez, empapado, con el cabello pegado al rostro y los ojos ardiendo de determinación. Sin pedir permiso entró, cerró las tablas y sostuvo el techo con los brazos abiertos. El rugido del desierto era tan fuerte que parecía querer arrancarlos del suelo. María lo miró con miedo, pero también con asombro. Tallien no temblaba. Sus músculos tensos sostenían la estructura como si detuviera al propio destino. El viento golpeaba con furia, y entre relámpagos la choza se iluminó de un brillo sobrenatural. En medio de esa tormenta, ella sintió algo que nunca había sentido: seguridad. Por primera vez en su vida un hombre no la hería, no la juzgaba, no la mandaba callar, solo la protegía, sin exigir nada. Cuando el viento cesó, la lluvia siguió cayendo con suavidad. Tallien la miró con esa calma que solo tienen los hombres que han visto morir al miedo, y con una voz grave, casi un susurro, dijo: «Cuando el desierto ruge, no hay que temerle, solo hay que aprender a escucharlo». María no respondió, pero en su alma algo se quebró y se encendió al mismo tiempo. La gratitud se mezcló con una emoción nueva, difícil de nombrar, pero imposible de negar. El silencio volvió. Solo se oía el goteo de la lluvia sobre el techo y el sonido del corazón de María, latiendo más fuerte que nunca. En el fondo de sus ojos, Tallien vio algo que no esperaba: ternura. Y aunque ninguno de los dos lo supo todavía, aquel instante, entre el trueno y el suspiro, sería el principio de un amor que desafiaría todo lo que el mundo creía imposible. El amanecer llegó sereno, con un cielo lavado por la lluvia y un aire nuevo que olía a tierra y esperanza.
La choza de María del Rosario amaneció en silencio, pero dentro de ese silencio había algo distinto. El padre dormía mejor, respirando con menos esfuerzo, y sobre la mesa, cuidadosamente cubiertos con un trozo de cuero, quedaban los restos de las hierbas que Tallien había usado la noche anterior. Ella las miró con una gratitud extraña, una gratitud que dolía, porque venía acompañada de algo que no se atrevía a llamar deseo, pero que ya vivía en su pecho. Durante todo el día, su mente volvió una y otra vez a aquella noche, a la manera en que él sostuvo el techo con sus brazos desnudos, resistiendo la furia del viento como si la naturaleza lo obedeciera, a la serenidad de su voz, a la ternura escondida en su mirada. Era un hombre temido por todos, pero ella había visto lo que nadie veía, su compasión. Cuando cayó la tarde, el cielo se tiñó de un rojo profundo. María se encontraba lavando ropa junto al arroyo que corría detrás de la colina. El agua era fría, pero su mente estaba lejos, tan lejos que no escuchó los pasos hasta que una sombra se reflejó sobre la corriente. Alzó la vista, y ahí estaba él, Tallien Nawani, de pie, observándola en silencio, con ese respeto que parecía casi un rezo. No había arrogancia en su mirada, solo una calma antigua. Él llevaba una pequeña cesta de madera en las manos. «Para tu padre», dijo acercándose con lentitud. «Fruta del norte, sana el cuerpo y fortalece la sangre». Ella quiso agradecerle, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. Tomó la cesta con cuidado, rozando por un instante los dedos de él. Ese contacto fue breve, pero suficiente para que ambos sintieran lo mismo, un estremecimiento que no venía del frío. Él apartó la mano enseguida, con el respeto de quien no quiere profanar algo sagrado. María bajó la mirada, y por primera vez en su vida sintió vergüenza no por culpa, sino por sentir demasiado. Tallien rompió el silencio. «Tu padre vivirá más tiempo si le das raíces de yuca y caldo de hueso». Ella asintió. «Gracias, otra vez». Él la observó, y en su voz se filtró un tono que nunca usaba con nadie. «No me des las gracias. La compasión no es una deuda». El viento sopló, levantando su cabello, y por un instante, la imagen de ambos quedó suspendida sobre el agua como un reflejo de otro tiempo. Parecían dos almas destinadas a encontrarse más allá del miedo, más allá del juicio del mundo. A partir de aquel día, Tallien comenzó a regresar con frecuencia. Traía agua cuando los pozos se secaban, leña cuando el frío se hacía insoportable y medicinas que aprendió de los ancianos de su pueblo. Nunca tocaba la puerta, siempre avisaba con un silbido corto para no asustarla. María lo esperaba, aunque fingiera no hacerlo. A veces le ofrecía pan o café, y aunque él aceptaba, apenas probaba un sorbo. Sus encuentros eran breves, pero cada uno dejaba una huella. El fuego, poco a poco, comenzaba a encenderse bajo la superficie. El pueblo, sin embargo, no tardó en notar su cercanía. Los ojos de las vecinas se llenaron de malicia. Los hombres cuchicheaban en las cantinas. Los niños gritaban su nombre con burla. «Ahí va la mujer del Apache», decían. María escuchaba sin responder, con la misma serenidad con la que su madre había aprendido a sobrevivir al desprecio. Pero por dentro, algo la hería. No porque los demás hablaran, sino porque, por primera vez, lo que decían podría ser verdad. Y en su interior no había vergüenza. Había miedo de lo que el amor podría costarle. Una noche, Tallien llegó más tarde de lo habitual. El fuego del hogar se había apagado y solo quedaba la brasa roja ardiendo como un corazón cansado. María se encontraba rezando en silencio, pidiendo fuerza, pidiendo claridad. Él entró sin ruido, con paso firme pero cuidadoso. «Tu padre duerme», dijo ella girando apenas la cabeza. «Sí, su espíritu descansa mejor». «¿Cómo lo sabes?» Tallien se sentó en el suelo junto al fuego. «Porque la noche lo dijo, cuando el fuego arde lento, el alma se aquieta». María lo miró confundida pero fascinada. Nunca había conocido a un hombre que hablara así, no con orgullo, sino con sabiduría.
El silencio entre ellos era tan profundo que las palabras parecían innecesarias, hasta que ella preguntó con voz temblorosa: ¿por qué ayudas a alguien como yo? Él levantó la vista: porque tú no pediste nada, y los que no piden son los que más necesitan. Esas palabras la atravesaron. Por primera vez, María sintió que alguien la veía, no como la hija pobre del herrero, ni como la muchacha juzgada, sino como un ser humano. Esa noche comprendió que no toda fuerza se mide con espadas, ni todo amor con promesas. Hay amores que nacen del respeto, del gesto silencioso, del cuidado sin nombre. Cuando él se levantó para marcharse, ella le ofreció una manta vieja. Para el frío del camino, dijo, evitando su mirada. Tayen la tomó entre sus manos y con voz baja respondió: no es el frío lo que me preocupa, sino lo que no entiendo en tu mirada. Ella no supo qué decir. El silencio volvió a envolverlos, y cuando él salió, María quedó de pie, con el corazón latiéndole tan fuerte que creyó que su padre podría oírlo desde el sueño. El viento se coló por la ventana, agitando la llama del candil. Y en esa danza temblorosa de luz y sombra, la joven comprendió que su destino había empezado a escribir una historia que no podría detener. En lo profundo de su alma, una certeza nueva germinaba. Ese hombre no era solo un protector, era un espejo donde su propia fortaleza empezaba a reflejarse. Y aunque aún no lo sabía, lo que había nacido entre ambos ya no era compasión. Era el principio de algo mucho más grande, que el mundo entero no tardaría en condenar. El amanecer llegó con un silencio distinto. El cielo estaba limpio, pero el aire olía a sospecha. En el pequeño pueblo de San Bartolomé, los murmullos ya no eran susurros, eran cuchillos que cortaban la reputación de una muchacha que solo había hecho el bien. Las mujeres se reunían frente a la iglesia, fingiendo rezar mientras hablaban en voz baja, y los hombres, entre risas y aguardiente, repetían las mismas palabras en las cantinas polvorientas. La hija del herrero se vende por protección. Dicen que el apache entra en su casa cada noche. Dicen que ya no es una santa. María del Rosario lo escuchó todo. No hacía falta que se lo dijeran. El veneno de la maldad se respiraba en cada esquina. Cuando iba al pozo, las demás apartaban sus baldes. Cuando pasaba frente a la iglesia, el sacerdote desviaba la mirada. Y cuando cruzaba el mercado, las vendedoras callaban hasta que ella se alejaba. Era como si su bondad se hubiera convertido en un pecado. Pero María no respondió. Había aprendido desde niña que el silencio puede ser una espada más filosa que cualquier palabra. Sin embargo, ese silencio comenzaba a dolerle. No por lo que decían de ella, sino porque su padre lo escuchaba también. Don Ismael, debilitado, veía cómo la gente lo saludaba con lástima y desdén, y en su mirada se encendía un fuego que no venía del orgullo, sino de la impotencia. Una noche, mientras ella preparaba la sopa, él murmuró con voz quebrada: «Hija, si tan solo hubieras nacido hombre, podrías caminar sin que te juzgaran». Ella se detuvo. El cucharón cayó sobre la mesa. «No, padre», susurró. «Si hubiera nacido hombre, tal vez no habría aprendido a resistir». Esa respuesta lo conmovió, porque en la voz de su hija no había enojo, sino fuerza. Una fuerza silenciosa que ni la pobreza, ni la enfermedad, ni el desprecio habían logrado romper. Los días pasaron, y cada visita de Tayen Nahuani, el jefe apache, avivaba más la rabia de los habitantes del pueblo. El miedo a lo desconocido se disfrazaba de moralidad. Decían que él venía a conquistar, que robaba tierras, que su mirada hechizaba a las mujeres. Nadie quería admitir que el peligro no estaba en su espada, sino en su humanidad. Una tarde, cuando María regresaba del pozo, un grupo de mujeres la rodeó. Eran 5, las mismas que solían pedirle ayuda para curar a sus hijos o para bordar los manteles de la iglesia. Ahora la miraban como si fuera impura. Una de ellas, con voz temblorosa de rabia contenida, escupió al suelo y dijo: «¿No te da vergüenza, María del Rosario?». Ella se quedó quieta. «¿Vergüenza de qué?». «De ensuciar el nombre de tu madre, de traer a un salvaje a nuestras tierras». Otra agregó: «El demonio viste piel de hombre
Y tú le abriste la puerta. Las demás rieron crueles, mientras el sol caía sobre sus rostros tensos. María respiró hondo intentando mantener la calma. Ese hombre salvó la vida de mi padre, dijo despacio, con una serenidad que las desarmó por un instante. No me trajo desgracia, me trajo esperanza, pero la palabra esperanza sonó como un insulto en sus bocas. Una de las mujeres la empujó, haciéndola caer sobre el polvo. El cántaro se rompió, el agua se mezcló con la tierra. «No hables como si fueras santa», gritó una. «Eres peor que tu madre». Por un instante María sintió que el corazón se le rompía en 1000 pedazos, no por las palabras, sino por la injusticia, por la crueldad del mundo hacia las mujeres que no se doblegan. Pero no lloró. No podía darles ese triunfo. Se levantó con dignidad, se sacudió el polvo y solo dijo: «Ojalá un día conozcan lo que es ser juzgadas por amar sin culpa», y se marchó. Con la espalda recta, el rostro herido y el alma más viva que nunca. Esa noche, Tallien regresó al pueblo. El fuego de su antorcha iluminó la choza de María, y su figura se recortó contra la oscuridad como una promesa. Ella estaba arrodillada junto al fuego, con el rostro cansado y los ojos rojos. Cuando lo vio entrar, no dijo nada. Él miró los restos del cántaro roto en un rincón y entendió sin preguntar. «Te hicieron daño», dijo con voz baja pero peligrosa. «Solo palabras. Las palabras matan más lento, pero matan igual». María levantó la mirada y por primera vez lo vio con una mezcla de ternura y miedo. Él no era solo un guerrero, era un hombre que sabía del dolor, que lo había visto y sobrevivido a él, y en ese instante, sin saber por qué, ella sintió que podía confiar en él más que en nadie. Tallien se acercó, tomó un puñado de tierra y lo arrojó al fuego. Las llamas chispearon, llenando la choza de un olor dulce. «En mi tierra», dijo, «cuando alguien es herido por las lenguas del veneno, se quema esta hierba, para limpiar el alma, no la piel». María lo observó en silencio, y las lágrimas que había contenido durante todo el día comenzaron a rodar por su rostro. No era llanto de debilidad, era alivio, porque, por primera vez, alguien comprendía su dolor sin pedirle que lo escondiera. Tallien extendió su mano y sin tocarla, la sostuvo en el aire, a un palmo de su mejilla. «No dejes que te quiebren», dijo con voz firme. «Quieren verte pequeña porque no soportan lo grande que ya eres». Ella cerró los ojos, y en ese instante, el odio del pueblo dejó de importar, porque entendió que incluso entre el desprecio y la soledad podía nacer algo sagrado, la conexión entre dos almas que se reconocen sin palabras. Fuera, el viento volvió a soplar, como si el desierto entero los estuviera bendiciendo en secreto, y aunque aún no lo sabían, ese viento sería el mismo que pronto traería la decisión más importante de sus vidas: huir del juicio del mundo o quedarse a enfrentarlo juntos. Pero esa noche solo existía el fuego, y dos corazones latiendo al mismo ritmo, unidos por una compasión que ya empezaba a parecer amor. El amanecer llegó teñido de ceniza. El aire estaba inmóvil, como si incluso el viento temiera moverse. Después de aquella noche en que el fuego y las palabras del Apache habían devuelto calor al corazón de María, todo parecía distinto. Y sin embargo, el pueblo, con su veneno, seguía respirando cerca. Los murmullos no habían callado. Al contrario, crecían como una plaga. Decían que el Apache volvería a llevársela, que su casa era un nido de pecado. Y ella, aunque fingía no oír, sentía el peso de cada palabra caer sobre sus hombros como piedras. Su padre, más débil, notaba la tensión. Cada día tosía más, cada noche dormía menos. Pero aún así, cuando la veía en silencio mirando al horizonte, sonreía con ternura. «¿Lo esperas, verdad?», le preguntó una tarde, con la voz apenas un hilo. María bajó la mirada. «No, padre». «Entonces, ¿por qué brillas cada vez que el viento sopla desde el norte?». Ella no respondió. Había aprendido que hay verdades que florecen mejor en el silencio, pero en el fondo lo sabía. No esperaba un hombre, esperaba una promesa de paz.
Esa misma tarde, cuando el sol comenzó a caer tras los cerros, el sonido de cascos volvió a resonar en la distancia. Los niños corrieron a esconderse. Los hombres cerraron puertas, y las mujeres, desde las ventanas, miraban con miedo disfrazado de indignación. Era él. Tayen Nawani había regresado. Montaba su caballo negro, con la espalda recta y la mirada fija, como si el destino lo guiara. A su paso el silencio se hizo absoluto. El polvo se levantó en remolinos que parecían abrirle camino. María salió de su casa, no con temor, sino con la serenidad de quien ya no tiene nada que ocultar. Sus ojos se encontraron con los de él, y en ese instante el mundo desapareció. No había pueblo, ni juicio, ni rumor, solo dos almas mirándose con una verdad que nadie podía borrar. Tayen desmontó, avanzó hacia ella y habló con la calma de un hombre que no pide permiso, pero tampoco impone. «No perteneces a esta tierra». Ella lo miró, confundida. «Aquí nací. No donde te siembran, sino donde te dejan crecer». Sus palabras la atravesaron. Por primera vez alguien no le ofrecía compasión, sino libertad. Y fue entonces cuando Tayen le extendió la mano. «Ven conmigo. Don Ismael también. En mis tierras el sol no quema con odio. Allí el agua es limpia y nadie te llama traidora por tener corazón». María sintió el pecho agitarse. Miró a su padre que la observaba desde la puerta. En su rostro cansado había una sonrisa triste, pero llena de orgullo. «Hija», dijo con voz débil, «cuando un hombre mira así a una mujer, no hay vergüenza en seguirlo, solo destino». Las lágrimas le nublaron la vista. El miedo y la esperanza se mezclaron en su garganta. Había pasado toda su vida defendiendo su nombre, resistiendo la injusticia, soportando el desprecio. Y ahora, ese hombre, el que todos temían, le ofrecía algo que nadie más le había dado: un lugar donde ser. Esa noche, mientras el pueblo dormía, María preparó una pequeña bolsa con las pocas cosas que tenía: un rosario, un pañuelo bordado por su madre y una flor seca que guardaba desde la infancia. Acomodó la manta de su padre, le cubrió los hombros y le susurró: «Mañana iremos al norte, papá, donde el viento no trae veneno sino vida». Al amanecer, los tres partieron. El camino era largo y silencioso. El cielo parecía una extensión infinita de luz dorada, y el desierto se abría ante ellos como un mar dormido. María montaba detrás del apache, aferrada a él, no por miedo, sino por una paz desconocida. Podía sentir el ritmo firme de su respiración, el calor de su espalda, la seguridad de sus brazos. Y aunque ninguno hablaba, ambos sabían que el silencio ya no era distancia, sino unión. Durante el viaje, Tayen le mostró lugares que el pueblo jamás habría creído reales. Le habló de los ríos escondidos entre los montes, de las flores que solo florecen una noche al año, de las estrellas que los suyos llamaban los ojos de los antepasados. Y ella lo escuchaba con fascinación, como quien escucha un idioma que su alma ya conocía sin saberlo. Por primera vez María se sintió libre, libre del juicio, del miedo, del pasado. El desierto no era un castigo, era su renacer. Y a medida que el sol se ocultaba detrás de las dunas, comprendió que ese viaje no solo era un cambio de tierra, era un cambio de destino. Al llegar a la frontera del territorio apache, Tayen detuvo su caballo y miró hacia el horizonte. El viento soplaba con fuerza, haciendo que su cabello se agitara como una llama. «Más allá de estas montañas está mi pueblo», dijo. «Nadie te tocará, nadie te señalará». María lo miró y por un instante vio en sus ojos lo que nunca había visto en ningún hombre: respeto. Un respeto tan profundo que dolía, porque revelaba cuánto amor podía existir en la calma de quien no exige nada. Entonces él añadió con voz baja: «No te pido que vengas por mí, ven por ti». Y esas palabras fueron suficientes. Cuando cruzaron la frontera invisible del desierto, María sintió que el aire cambiaba. Ya no era el aire pesado del desprecio, sino el soplo cálido de una nueva vida. El sol naciente los bañó con una luz anaranjada, y en ese instante María cerró los ojos y murmuró una oración sencilla, sin palabras rebuscadas,
solo un agradecimiento profundo, por el coraje, por la dignidad, por haber encontrado al fin un amor que no dolía. Y mientras el caballo avanzaba dejando atrás el polvo del pasado, ella supo que no había sido el apache quien la salvó. Había sido el amor, en su forma más pura, esa que nace del respeto, crece en el silencio y florece donde nadie se atreve a mirar. La noche cayó lenta, como un manto de terciopelo que cubría las montañas del norte. El aire olía a tierra húmeda y a fuego recién encendido. En la aldea apache, el silencio no era vacío, respiraba, vibraba, latía con el pulso de la vida. Las estrellas se desplegaban como una lluvia de diamantes sobre el cielo negro, y el viento traía consigo el sonido distante de tambores rituales, tan suaves que parecían el latido del corazón del desierto. María del Rosario caminaba descalza sobre la tierra tibia, con los pies ligeros y el alma despierta. Habían pasado semanas desde que llegó a la aldea junto a su padre. La gente la observaba con respeto y curiosidad. No la veían como una intrusa, sino como una promesa. Había aprendido algunas palabras en su lengua, había ayudado a las mujeres a curar a los niños, y los ancianos decían que su mirada traía calma. Pero esa noche no había calma en su pecho, había algo nuevo, una emoción que le quemaba suavemente bajo la piel, una mezcla de miedo, deseo y ternura. El fuego central ardía con fuerza. Tayen Nahuani estaba allí, de pie, rodeado por su pueblo. El brillo del fuego dibujaba en su piel los tonos dorados del cobre y la miel. Su mirada era serena, pero sus ojos buscaban solo uno, los de ella. Cuando la vio acercarse, los tambores se hicieron más lentos, como si la tierra misma bajara el ritmo para no interrumpirlos. Ella bajó la cabeza, pero él la observó con un respeto que era casi reverencia. No había deseo impuro en su mirada, sino una ternura que envolvía todo lo que tocaba. El chamán anciano levantó las manos y habló en voz grave. Sus palabras eran antiguas, llenas de misterio. Decían que dos almas solo se unen de verdad cuando la naturaleza las bendice, cuando la luna las aprueba y cuando el fuego no las quema, sino que las purifica. Y en esa noche, la luna estaba llena, blanca, redonda, inmensa, testigo silenciosa de lo que estaba a punto de suceder. Tayen se acercó a María despacio. Ella respiraba con dificultad, sintiendo que el corazón le temblaba dentro del pecho. Él extendió su mano. «No temas», dijo con voz baja. «El miedo es solo el recuerdo de lo que otros hicieron con tu alma. Yo no soy ellos». Ella levantó la mirada, y en esos ojos, oscuros como la noche pero llenos de luz, vio algo que nunca había visto antes. Refugio. Un refugio donde no se la juzgaba, donde su pasado no importaba, donde su silencio tenía un lugar para descansar. El fuego crepitó, iluminando sus rostros. Tayen alzó una pluma blanca y la colocó sobre el cabello de ella. «En mi pueblo, esta pluma no es adorno», dijo. «Es promesa». Ella la tocó con los dedos temblando. «¿Promesa de qué?» «De cuidar lo que el viento me confía». El anciano asintió y retrocedió. El ritual había terminado. El resto del pueblo se retiró lentamente, dejando a los dos solos frente al fuego. Solo el canto de los grillos y el murmullo del río rompían el silencio. Tayen la miró. No necesitaba palabras. Su cuerpo hablaba en gestos lentos, seguros, protectores. María sintió que el alma se le abría como un campo después de la lluvia. Por primera vez en su vida no se sintió pequeña, ni juzgada ni avergonzada. Se sintió amada, sin haber sido tocada todavía. El fuego proyectaba sombras doradas sobre su piel. La noche los envolvía, y el aire se volvió más denso, más cálido. Tayen dio un paso hacia ella. Su voz era un susurro, casi una plegaria. «María». Ella levantó la mirada, temblando. «Dime, ¿te duele amar?» La pregunta la desarmó. No entendió al principio. Luego sonrió con tristeza. «Nunca amé, no sé si duele». Tayen la observó con ternura infinita. Se acercó un poco más, tan cerca que podía sentir su respiración.
Solo duele cuando el amor no es libre. Ella tragó saliva. Sus manos temblaban, pero no retrocedió. En ese instante, el tiempo se detuvo. Todo era silencio, fuego, respiración y temblor. «¿Duele amar por primera vez?», susurró ella casi sin voz. Tayen le acarició el rostro con la yema de los dedos, con una delicadeza que parecía imposible para un hombre acostumbrado a la guerra. «Seré rápido», dijo en voz baja, temblando también. «Pero no porque quiera irme, sino porque no quiero que te duela». Ella cerró los ojos, no por miedo, sino por entrega. Y entonces el fuego se elevó, como si la naturaleza misma celebrara aquella unión. No hubo prisa ni deseo salvaje, solo ternura, solo amor, solo el descubrimiento de dos cuerpos que aprendían a hablar el idioma del alma. Cuando todo terminó, la noche siguió intacta. El cielo los cubría, la tierra los sostenía y el fuego los protegía. María permaneció recostada junto a él, con la cabeza sobre su pecho, escuchando el ritmo tranquilo de su corazón. Tayen la envolvió con una manta y le susurró algo en su lengua, una frase que ella no entendió pero sintió, una promesa sin palabras. Ella levantó la vista, lo miró y sonrió. «¿Qué dijiste?» «Dije que el desierto te esperó toda la vida, y por fin llegó la lluvia». María cerró los ojos y dejó que las lágrimas rodaran. Eran lágrimas dulces, no de tristeza, porque comprendió que amar por primera vez no dolía. Lo que dolía era haber esperado tanto para ser amada así. El viento del norte sopló con suavidad, moviendo las llamas. Y mientras el fuego se apagaba lentamente, dos almas se fundieron en una sola verdad, que el amor, cuando es puro, no destruye, sana. El amanecer llegó como una bendición. El cielo, teñido de un dorado suave, parecía acariciar la tierra después de una noche que había cambiado todo. El fuego del ritual aún humeaba en el centro de la aldea, y el aire olía a resina, a humo y a promesa cumplida. Los primeros rayos del sol se filtraron entre las ramas de los árboles, iluminando el rostro de María del Rosario, que dormía con la serenidad de quien ha conocido por fin la paz. A su lado, Tayen Nahuani la observaba en silencio, no con posesión, sino con gratitud. Para él aquella mujer era como la lluvia en medio del desierto, impredecible, necesaria, sagrada. Había luchado muchas batallas, había visto morir a hombres valientes, había sentido la pérdida y el abandono, pero jamás había sentido esto, la certeza de que, aunque el mundo ardiera, su corazón había encontrado un hogar. María abrió los ojos lentamente, como si despertara de un sueño demasiado hermoso para ser real. El primer rostro que vio fue el de él, y su mirada la envolvió con la misma calma con la que el mar abraza la arena. No dijeron nada, las palabras sobraban. Él le tocó el cabello, enredando sus dedos en los mechones sueltos, y ella sonrió. El fuego que los había unido seguía encendido, pero ahora era un fuego distinto, el que arde dentro del alma cuando se ama sin miedo. A lo lejos, las mujeres apaches preparaban el desayuno del amanecer. Los niños corrían entre los árboles y el murmullo de la vida cotidiana volvió a llenar el aire. Pero cuando María salió de la choza, todo se detuvo. Las miradas se posaron sobre ella con curiosidad y respeto. Ya no era la extranjera, ya no era la forastera blanca que había llegado con desconfianza y un padre enfermo. Era Lluvia Serena, el nombre que el anciano chamán le había dado durante la ceremonia. Porque donde ella pisa, la tierra florece, había dicho. Esa mañana, el pueblo la recibió con cantos. Las mujeres le ofrecieron collares hechos de piedras azules, los niños le tocaron las manos y los ancianos la bendijeron con humo sagrado. María lloró en silencio, no por nostalgia, sino por plenitud. Era la primera vez que un lugar la aceptaba sin condiciones, que las voces a su alrededor no eran de burla, sino de celebración. Su padre, don Ismael, observaba todo desde la distancia. Sentado en una manta, débil pero sonriente, veía a su hija caminar entre la gente con la dignidad de una reina. Nunca imaginó verla así, rodeada de respeto, de amor, de vida.
Cuando Tayen se acercó, el anciano lo miró con ojos húmedos. «No me la quites», le dijo con voz baja. Tayen respondió con un gesto solemne, inclinando la cabeza. «No vine a quitarte nada. Vine a darte un hijo que te recordará en su mirada». El viejo cerró los ojos y una lágrima se deslizó por su mejilla, porque en ese instante entendió que su hija no solo había encontrado amor, sino destino. Esa noche, la aldea entera se reunió para celebrar. El fuego ardía en el centro, rodeado de danzas, tambores y cantos que se elevaban hacia el cielo. El sonido era profundo, casi hipnótico. El tambor marcaba el pulso de la tierra, los pies golpeaban el suelo como si invocaran a los antepasados y el viento parecía unirse al ritual. María y Tayen se miraron entre la multitud y sin decir palabra, comenzaron a danzar también. Ella no conocía los pasos, pero su cuerpo los entendía. Él la guiaba con suavidad, como si el mundo entero se moviera al compás de su respiración. Y en esa danza, la historia del amor humano se repetía una vez más. Dos almas distintas, un solo latido. Cuando la lluvia comenzó a caer, nadie huyó. Las gotas descendían despacio, tibias, mezclándose con el fuego y el polvo. Los apaches levantaron las manos al cielo, agradeciendo la bendición. Y en medio de todos, María levantó el rostro, dejando que el agua le empapara el cabello y el alma. El fuego chispeó, las llamas bailaron con la lluvia, y Tayen la tomó entre sus brazos. El anciano, al verlos, sonrió y murmuró para sí. El fuego y la lluvia se encontraron. Eso significa que el cielo los reconoce. María apoyó la frente en el pecho de Tayen. Podía oír su corazón, firme, sereno, eterno. Y en ese sonido encontró algo más profundo que las palabras, la certeza de pertenecer. Ya no era una visitante, era parte de esa tierra, de su gente, de su historia. Una mujer que había nacido entre prejuicios y estaba renaciendo entre tambores. Cuando la lluvia se volvió más intensa, Tayen la miró a los ojos y dijo con voz grave: «El fuego del cielo no apaga el amor de la tierra». Ella sonrió. «Ni la lluvia borra lo que el alma ha escrito». El trueno retumbó, el fuego siguió ardiendo, y la noche los cubrió como un manto sagrado. María levantó una mirada al cielo, agradeciendo en silencio, porque entendió que la vida a veces es eso, fuego que arde sin destruir y lluvia que limpia sin borrar. Y mientras el viento del norte soplaba sobre la aldea, su alma descansó en la certeza de que lo que habían sellado bajo aquella luna no lo rompería jamás, ni el tiempo, ni la distancia, ni la historia. El amanecer llegó con un aire inquieto. Las aves callaron antes de tiempo y los perros de la aldea comenzaron a ladrar sin motivo aparente. Algo se movía en el horizonte, más allá de los montes que protegían el territorio apache. El sol, todavía bajo, iluminaba un polvo lejano, el tipo de polvo que no traen los caballos de caza, sino los de guerra. En la choza de Tayen Nahuani, María del Rosario terminaba de curar a una niña herida. Desde que había llegado, se había convertido en una presencia amada por todos. Las mujeres acudían a ella por remedios, los niños por historias, los ancianos por compañía. Había aprendido a mezclar hierbas, a coser pieles, a mirar el cielo y entender el clima. Era una más entre ellos, pero esa mañana su alma sintió algo distinto, un temblor en el aire, un presentimiento que no sabía explicar. Tayen entró con rostro grave. Sus ojos, siempre serenos, tenían esa luz de quien ha visto lo inevitable acercarse. «Vendrán hombres armados», dijo con voz firme. «No buscan tierra ni ganado. Buscan miedo». María dejó el cuenco que sostenía y se quedó quieta. «¿Del pueblo?», preguntó. Él asintió. «Sí, los que te juzgaron no soportan que vivas en paz». Por un instante, el mundo pareció detenerse. Ella comprendió que el precio de su libertad sería caro, pero no bajó la mirada. «Entonces no huiremos», dijo con voz más fuerte de lo que él esperaba. «No otra vez». Tayen la miró con una mezcla de sorpresa y admiración. «No tienes que pelear mis guerras.
No son tus guerras, respondió ella, son las nuestras. Porque cuando una mujer ama, su corazón no se queda atrás. El viento sopló con más fuerza, levantando el polvo del suelo. La noticia corrió por toda la aldea. Un destacamento del ejército mexicano se aproximaba, alertado por los rumores del pueblo que había querido rescatar a la mujer blanca cautiva de los salvajes. No sabían que esa mujer, por voluntad y por amor, había elegido quedarse. Tallien reunió a sus guerreros. El sonido de los tambores volvió a llenar el aire. María, sin decir una palabra, se arrodilló junto al fuego y comenzó a preparar vendas, ungüentos y agua limpia. Su padre débil quiso hablarle, pero ella lo interrumpió con una caricia. «Padre, usted siempre me enseñó que la dignidad vale más que la vida. Hoy voy a honrar sus palabras». El anciano la miró con lágrimas contenidas. «Hija, tu madre estaría orgullosa». María sonrió con dulzura. «Yo también lo estoy, porque por fin soy libre». El sol subió en el cielo. Los cascos de los caballos retumbaron en la distancia. El ejército apareció como una línea de fuego sobre el horizonte, avanzando sin pausa. Tallien y sus hombres los esperaban en silencio, entre las rocas y los árboles. No había miedo en sus rostros, solo convicción. El jefe apache se volvió hacia María y le habló sin voz de mando, sino de igual a igual. «Si algo me pasa», ella lo interrumpió, tocándole el rostro con suavidad. «Nada te pasará mientras el amor te cubra». Y entonces él la besó, no con urgencia, sino con fe. Un beso profundo, lento, que parecía una promesa al destino. Después montó su caballo y partió al frente de los suyos. La batalla comenzó con el rugido de los fusiles. El eco de los disparos sacudió las montañas, los pájaros huyeron y el polvo se alzó como una niebla espesa. María se refugió con los heridos, atendiendo a quienes caían. El miedo la rozó pero no la dominó. Sus manos, firmes y delicadas, curaban sin descanso. El olor a pólvora se mezclaba con el aroma de las hierbas que hervían en un cuenco. En cada herida que cerraba, sentía la vida misma resistiendo. El combate fue largo. El sol ardía sobre las cabezas y el humo cubría el cielo. Tallien luchaba como si la tierra le obedeciera. Su lanza brillaba como un rayo, y su fuerza era la de quien no pelea por poder, sino por amor. Pero aún los hombres más fuertes sangran, y en medio del caos, un disparo lo alcanzó en el hombro. Cayó de rodillas, sin gritar. Solo apretó los dientes y se levantó otra vez, como si el dolor no existiera. María lo vio desde lejos. Sintió el cuerpo helarse, pero corrió. Atravesó el campo sin pensar, esquivando el fuego, la confusión, el miedo. Llegó hasta él, lo tomó del brazo y con todas sus fuerzas lo sostuvo. «No te atrevas a caer», susurró entre lágrimas. «No ahora, Tallien, no después de tanto». Él respiró con dificultad, apoyando su frente contra la de ella. «No llores, la tierra no soporta lágrimas tan puras». Ella sonrió, aunque el alma se le rompía. «Si mueres, me llevo tu nombre conmigo». «Entonces no moriré», respondió, y volvió a ponerse de pie. El sonido de los tambores cambió. Ya no era el ritmo de la guerra, sino el del renacer. Los soldados, al ver que el jefe apache había salvado la vida de uno de los suyos, un joven oficial que había caído inconsciente, se detuvieron. El fuego cesó. El desierto quedó en silencio. Los hombres del ejército, confundidos, bajaron las armas. Uno de ellos, conmovido, gritó: «Ese hombre nos perdonó la vida». Y así, sin órdenes, sin tratados, sin discursos, la guerra terminó. María abrazó a Tallien, cubriéndolo con sus manos manchadas de sangre y tierra. Él la miró, exhausto, pero vivo. El viento sopló con suavidad, arrastrando el olor del polvo y del hierro, reemplazándolo por el perfume de la lluvia que comenzaba a caer. Los apaches miraron al cielo. La lluvia volvía, como en los presagios. El fuego y la sangre se mezclaban en la tierra, lavando el dolor. María levantó el rostro, dejó que las gotas la empaparan y cerró los ojos. Era como si el cielo mismo la bautizara de nuevo. Y en ese momento,
comprendió algo que solo entienden las mujeres que han amado con el alma, que la ternura no se opone a la fuerza, la completa. Tayen tomó su mano con el último resto de energía que le quedaba y le susurró con voz temblorosa: «La sangre puede herir, pero tu ternura me sana». Ella lo abrazó con fuerza y por primera vez no temió al futuro, porque entendió que mientras el amor exista, ningún dolor es definitivo. Y mientras la lluvia caía sobre ellos, la tierra volvió a respirar en paz, sellando la alianza entre la guerra y la ternura, entre la fuerza del guerrero y la calma de la mujer que lo transformó. El desierto amaneció distinto. El aire que antes olía a pólvora y miedo, ahora olía a tierra mojada y a vida nueva. La batalla había terminado, pero el eco de lo vivido seguía flotando entre los montes, como una canción que se resiste a apagarse. El sol, tímido aún, se levantaba sobre un horizonte limpio, y su luz caía sobre los cuerpos cansados que yacían en el suelo. Algunos dormidos, otros agradecidos de seguir respirando. Entre ellos, María del Rosario caminaba descalza, con los pies cubiertos de barro y el corazón lleno de fe. Llevaba un cuenco con agua fresca entre las manos, y su rostro, aunque manchado de polvo y lágrimas, irradiaba una serenidad que el mundo no le había visto antes. El amanecer parecía pertenecerle solo a ella. Cada paso que daba era una oración sin palabras, una promesa cumplida al amor que había elegido defender. Cerca del río, Tayen Nawani descansaba. Su herida estaba vendada y la respiración, aunque pesada, era firme. Los guerreros lo rodeaban en silencio, como quien protege no solo a su jefe, sino al corazón mismo del pueblo. Cuando María se acercó, todos se apartaron con respeto. Ella se arrodilló junto a él, lo miró y colocó sus manos sobre su pecho. Sintió el latido, lento, profundo, vivo. Y entonces cerró los ojos y susurró: «Gracias, Dios mío, por devolverme el alma que ya creía perdida». Tayen abrió los ojos con esfuerzo. La miró, y en su mirada había algo que el dolor no pudo apagar. Ternura. «Sobrevivimos», murmuró con voz débil. Ella asintió. «Sí, pero no solo nosotros. Sobrevivió lo que somos». Él sonrió apenas. «El fuego se apagó». «No», dijo ella acariciándole el rostro. «El fuego sigue aquí, solo aprendió a no quemar». El viento sopló suave, moviendo las ramas de los árboles y secando las últimas gotas de lluvia que quedaban sobre las hojas. Los apaches comenzaron a reconstruir las chozas dañadas. Los soldados, confundidos y conmovidos por la misericordia que habían recibido, ayudaron también. No había órdenes, ni bandos, ni enemigos, solo seres humanos, cansados de odiar. María miraba aquella escena y sintió que algo nuevo nacía frente a sus ojos. Por primera vez, veía a dos mundos compartiendo la misma tierra sin miedo, y entendió que el amor no solo había salvado su vida, sino la de muchos. Durante los días siguientes, el sol volvió a calentar las mañanas y la luna a abrazar las noches. La herida de Tayen cicatrizó despacio, y con cada amanecer, la vida regresaba a la aldea como una flor que se niega a morir. Los niños volvían a reír, los ancianos contaban historias, y el nombre de María se pronunció con gratitud. Ella, que había llegado como una extraña, se convirtió en el símbolo de lo que el amor puede sanar. Una tarde, mientras el cielo se teñía de oro, el anciano chamán se acercó a ella. Le entregó una pequeña vasija de barro cubierta con símbolos antiguos. «Esto guarda la esencia de lo que se vence sin armas», le dijo. «Cuando el mundo olvide tu historia, esta tierra la recordará». María la sostuvo con cuidado, comprendiendo que aquello no era un regalo, sino un testimonio. La semilla de algo que nacería en la memoria del desierto. Su padre, don Ismael, observaba todo desde la sombra de un árbol. Estaba débil, pero sereno. Su piel arrugada y sus ojos cansados reflejaban paz. Una noche llamó a su hija a su lado y le tomó la mano. «Hija, no hay mayor descanso para un padre que saber que su niña fue amada de verdad». María lloró en silencio. «Padre,
Gracias por no dejar que el odio me convirtiera en lo que ellos querían. Él sonrió. Yo no te enseñé eso. Fue tu corazón. Esa misma noche, los ancianos prepararon una ceremonia de agradecimiento. El fuego volvió a encenderse en el centro de la aldea, no como símbolo de guerra, sino de reconciliación. El canto de las mujeres llenó el aire, y las voces de los niños se unieron como si el cielo mismo cantara con ellos. Tayen, ya recuperado, se puso de pie junto a María. Sus miradas se cruzaron bajo la luz del fuego, y el tiempo pareció detenerse otra vez. Ya no eran dos desconocidos, ni dos almas heridas que buscaban consuelo. Eran hogar el uno del otro. Cuando el primer rayo de sol apareció en el horizonte, el chamán levantó su bastón y habló con voz profunda. La guerra trajo fuego, el cielo, la lluvia, pero el amor trajo la paz. El pueblo entero guardó silencio. María y Tayen se tomaron de las manos. El viento sopló, y la llama del fuego danzó como si celebrara con ellos. María alzó la vista hacia el cielo. El amanecer teñía el mundo de dorado, y el desierto parecía despertar en calma. En su pecho sintió que algo sagrado había sido sellado. No solo un amor entre dos personas, sino entre dos mundos que habían aprendido a mirarse sin miedo. Esa mañana, cuando el sol terminó de elevarse, la paz se instaló definitivamente en la aldea. La tierra olía a promesa y el aire a gratitud. Y mientras las montañas se bañaban de luz, María cerró los ojos y pensó en todo lo vivido. El dolor, la humillación, la fuga, el miedo, la ternura, la batalla. Todo había tenido un propósito. Porque a veces, pensó, el amor no llega a salvarte del mundo. Llega a enseñarte a vivir en él con el corazón limpio. Y cuando el sol terminó de coronar el cielo, María del Rosario Rivas, ahora Lluvia Serena, sonrió, porque comprendió que la verdadera victoria no estaba en haber sobrevivido, sino en haber amado sin rencor. El tiempo pasó como pasa el viento entre los montes, sin hacer ruido, pero dejando huella en todo lo que toca. Las estaciones cambiaron, las lluvias volvieron a bendecir la tierra, y la aldea apache se transformó en un lugar de abundancia y calma. Don Ismael, el padre de María, descansó al fin bajo el mismo árbol desde donde solía mirarla con orgullo. Su tumba, cubierta de flores silvestres, se convirtió en símbolo de respeto y gratitud. El pueblo lo recordaba como el hombre que trajo consigo a la mujer que enseñó al desierto a florecer. María del Rosario Rivas, ahora conocida por todos como Lluvia Serena, había dejado de ser una forastera. Su rostro, antes marcado por la tristeza, se iluminaba con esa luz serena que solo tienen las mujeres que han conocido el amor verdadero y han sobrevivido al dolor sin amargarse. Sus manos, antes temblorosas, ahora eran firmes, seguras, capaces de sanar con solo tocarlas. Los niños la seguían a todas partes, y las mujeres la buscaban cuando el miedo o la soledad volvían a visitarlas. Ella no hablaba de milagros, solo de paciencia, de cómo las heridas también florecen si se riegan con ternura. A su lado, Tayen Nahuani caminaba con la dignidad tranquila de un hombre que ya no necesitaba demostrar su fuerza. El guerrero temido se había convertido en un líder sabio, protector de su gente y guardián de la paz que habían conquistado juntos. Su mirada seguía siendo firme, pero ahora tenía un brillo nuevo, el reflejo de la mujer que le había enseñado que el amor no debilita, enseña a resistir de otro modo. Juntos construyeron un hogar de adobe junto al río. Las mañanas eran lentas, dulces, llenas de vida. Ella molía el maíz mientras él tallaba figuras en madera. A veces, en silencio, solo se miraban, y esa mirada bastaba, porque el amor, cuando es verdadero, ya no necesita hablar. Respira. El pueblo prosperó, y con el tiempo la unión entre apaches y campesinos trajo algo que nadie habría imaginado: respeto. Las viejas enemistades se deshicieron poco a poco, como la bruma que se disuelve con el sol. La historia de María y Tayen se convirtió en un canto contado junto al fuego, una leyenda que las mujeres repetían a sus hijas
para enseñarles que la dignidad nunca es debilidad y que el amor más fuerte es el que no humilla. Pasaron los años y un niño vino al mundo. Tenía la piel dorada de su madre y los ojos oscuros de su padre. Lo llamaron Iyari, que en la lengua apache significa corazón verdadero. Cuando María lo sostuvo por primera vez, el mundo entero pareció detenerse. Sintió que el ciclo se cerraba, que todo lo vivido, la pobreza, el desprecio, la huida, la guerra, el amor, había tenido un propósito: llegar a ese instante. El llanto del niño fue suave, como si también supiera que no había nacido en un lugar de guerra, sino de reconciliación. El río seguía su curso, el fuego seguía encendiéndose cada noche, y la vida, con su calma y su misterio, continuaba. Pero a veces, cuando el sol se escondía y el cielo se pintaba de cobre, María se sentaba frente al fuego y pensaba en todo lo que había atravesado, en la joven que fue humillada por un pueblo que no entendía su bondad, en la mujer que desafió el miedo para seguir a un hombre que el mundo llamaba salvaje, y en el amor que encontró no en los gestos grandiosos, sino en lo simple, en un suspiro, en un silencio, en una mano que no la soltó cuando todos los demás lo hicieron. Tayen solía observarla desde la distancia, con esa sonrisa callada que guarda quién sabe que ha sido bendecido más allá de la suerte. Y cuando la noche era clara y la luna llena iluminaba la aldea, se acercaba a ella, se sentaba a su lado y decía: «El viento aún habla de ti». Ella sonreía. «¿Qué dice?» «Dice que cuando llegaste, el desierto aprendió a amar». María lo miraba con ternura y apoyaba su cabeza en su hombro. El fuego reflejaba su amor en las sombras de la choza, como si los antepasados quisieran conservar esa imagen para siempre. El niño dormía cerca, y su respiración era suave, acompasada con el sonido del río. Una noche, mientras las estrellas ardían sobre ellos, María murmuró: «¿Sabes qué he aprendido, Tayen? Que amar no duele». Él la miró en silencio, esperando el resto. Ella continuó con voz baja pero llena de certeza: «Lo que duele es vivir sin amor, pero una vez que lo encuentras, hasta el dolor se vuelve parte del milagro». Tayen la abrazó, y en ese gesto se unieron no solo dos cuerpos, sino dos mundos que alguna vez fueron enemigos. El fuego chispeó, y una brisa cálida cruzó la aldea. Las llamas parecieron danzar, y el eco de los tambores de antaño resonó en la distancia, como si la tierra misma quisiera contar su historia una vez más. Con el tiempo, los cabellos de María se volvieron de un tono plateado, y su piel se llenó de líneas que no la envejecían, sino que la hacían más hermosa, porque cada una guardaba una historia. El niño creció, fuerte y noble, y cada vez que reía, el sonido recordaba al viento entre los árboles. El amor seguía vivo, no en promesas, sino en actos, en la ternura diaria, en la mirada cómplice, en el respeto eterno. Una tarde, cuando el sol comenzó a ocultarse tras las montañas, María miró a Tayen y le dijo con una calma infinita: «Si un día ya no estoy, no llores». Él frunció el ceño. «No digas eso». Ella sonrió. «Porque no me iré. El amor no desaparece, Tayen, solo cambia de forma». Él tomó su mano, la besó y susurró: «Entonces prométeme que volverás en el viento». «Y tú prométeme que me escucharás», respondió ella. Esa noche, el viento sopló con fuerza, haciendo bailar las ramas de los árboles y mover las cortinas de la choza. El niño dormía, el fuego crepitaba, y la luna, llena y clara, se asomó sobre el cielo del norte. El desierto, una vez más, respiraba en paz. Y así, entre el murmullo del viento y el sonido del río, la historia de María del Rosario Rivas, la mujer que el mundo llamó débil y que enseñó a un guerrero a amar sin miedo, quedó escrita en la memoria de la tierra. Porque hay amores que no terminan con la vida, sino que empiezan con ella, y el eco de ese amor, suave y eterno, siguió resonando entre las montañas, recordando a todos que el corazón, cuando ama de verdad, nunca deja de latir. Antes de despedirnos, si esta historia tocó tu corazón, si te emocionó o te hizo creer otra vez en el amor verdadero,
Te invito a ser parte de esta familia que ama los romances de época. Tu suscripción, tu me gusta y tu comentario no son solo gestos, son la manera en que mantienes viva esta comunidad para que sigamos contando historias que sanan el alma y nos recuerdan que el amor, incluso en los tiempos más duros, siempre florece. Escribe en los comentarios la palabra corazón para que sepamos que tú también crees en los amores que dejan huella. Gracias por acompañarnos y recuerda, en este rincón del tiempo, siempre habrá una historia esperándote.